Bueno, queridos patitos, estamos a 9 de julio, pero de 1903. Estamos en Francia. Y el ciclista Maurice Garin será pariente de Alberto Garín. Ya nos lo dirá. Vence en el primer Tour de la France, el Tour de Francia. ¿Qué era el Tour de Francia? Y esta es la reflexión, que es importante, creo. En el momento, en el siglo XIX, siglo XX, el asunto de la historia, de la memoria, estaba ahí, en sordina. La Tercera República había tratado de establecer una realidad respecto del pasado, de la Revolución Francesa, hasta el punto de que habían establecido la idea de que el pasado era el que debía condicionar el presente, hasta el punto de que los muertos votaran. La democracia de los siglos. Pero a finales del siglo XIX había pasado un siglo, y por tanto, cuando le respondieron a estos conservadores franceses del siglo XIX, a esos muertos de los siglos que deben votar en la democracia de los tiempos, debe unirse a la generación de la Revolución Francesa, que ya ha pasado un siglo desde ese momento histórico, que evidentemente Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín tienen un libro contra la Revolución Francesa. Resultaría curioso que un pariente de Alberto hubiera ganado el primer Tour de Francia, que se constituyó para enseñar la realidad de la nación francesa. Una nación francesa construida de arriba abajo en el ámbito de la construcción departamental, que establece su radio de acción en un determinado ámbito de celdilla para tratar de establecer un orden jurídico-político que fuera absolutamente erradicado de la memoria de los países extraños a la realidad nacional francesa y que evidentemente reivindica aquello que fue la contrarrevolución como ejemplo de lo que hay que afrontar desde la Revolución Francesa del asunto de la guerra contra la Vendée en 1893. Evidentemente, gente que heredó el esquema mental de la Revolución Francesa, como Engels y su compañero Marx, pero sobre todo Engels llegó a decir que había tres pueblos que debían de ser erradicados de la historia y de Europa. Los escoceses por su causa jacobita, los bretones por la guerra de la Vendée y su gen contrarrevolucionario, y los vascos por apoyo al carlismo. Lo cual ciertamente es alucinante, pero ciertamente bastante real con aquel libro de la alternativa Garat, que ojalá en algún momento podamos traer a uno de estos autores de libros históricos para el País Vasco, y que evidentemente la alternativa Garat y hunde sus raíces en ese momento, en 1804 hasta el 14, esa década, en donde algo que ya había sido fundamentado en el ámbito de la Revolución Francesa prácticamente un cuarto siglo antes, más o menos, aproximadamente, tenemos la renuncia de los privilegios estamentales de la población, las clases altas, la aristocracia, los nobles, los clérigos y todo esto, y que en esa misma noche, en teoría, dice el libro, aunque pueda ser algo derivado de varias jornadas en la Asamblea Nacional Francesa, los territorios se desprendieron de sus privilegios atávicos, a pesar de que evidentemente había gente que venía de Suberoa que decían, no, esto no son privilegios. Nosotros no tenemos privilegios, tenemos derechos territoriales a través de nuestros fueros que establecen la anteiglesia y de abajo arriba construyen un marco general que era el choque de trenes de la construcción nacional francesa. Que evidentemente de abajo arriba la foralidad establecía un marco general diferente del que había sucedido en el resto del Estado francés y que evidentemente choca con la propia evolución de la familia real borbónica, que evidentemente tenemos a Enrique III de Navarra y Enrique IV de Francia, cuyo hijo sea Luis XIII, y tenemos ahí después a Luis XIV. L'État c'est moi, el Estado soy yo. Y la evolución, que resulta curioso porque Xavier Irujo, cuando vino y establecimos un conversatorio para hablar del asunto de 1894, el asunto contra el gamazo, es decir, la gamazada, establece en el comienzo del conversatorio una idea de la otra Navarra, la Navarra nórdica, la Navarra francesa, con la idea de que ahora mismo si hubiera un reino de Navarra en Francia, incorporado a la corona francesa con una monarquía existente ahí,
Veríamos visualmente el escudo de España con las cadenas de Navarra y el escudo de Francia con las cadenas de Navarra, dando la idea de que en realidad no es ni español ni francés, cosa que hay un punto concreto que atañe a Navarra en el Tratado de Utrecht. Por tanto, ojo, cuidado, que el asunto tiene sus raigambres y tiene sus historias hasta el punto de que María Antonieta será enterrada como reina de Francia y Luis XVI también como rey de Navarra. Por tanto, ahí estará, creo que están en los inválidos. Bueno, pues la tumba es importante. Ir a verla, ir a señalar reino de Francia y de Navarra. Dos cosas completamente distintas. Pero en ese momento evolucionó a partir del asesinato de Luis, del padre de Luis XIII. Recordemos, D'Artagnan, los mosqueteros son Gascon y Navarro. Vienen de una unidad del reino de Navarra. Por tanto, cuando el señor Beria hablaba a sus hijos de hay que ser fuertes como estos vascos, se refería a la historia clásica de los tres mosqueteros. Que como con Alfredo Kraus, el mosquetero más famoso es el que no era miembro del clan. Eran tres mosqueteros y aparte estaba el señor D'Artagnan, el Gascón. Y estaban los tres tenores y al lado estaba Alfredo Kraus, el tenor aparte. Pero bueno, esta discusión resulta interesante, sobre todo a aquellos que les guste también el fútbol, porque el mundo de los tres tenores nace en Italia 90, en el Mundial de Fútbol, para darle una dimensión cultureta a un evento estrictamente deportivo de 11 tíos contra 11 tíos, dándose con una pelota en medio. Por tanto, ahí tenemos el deporte, siempre tratando de vincular las cosas con otras perspectivas. Y que evidentemente, como comentaba, en el caso de Francia, en el caso del nacionalismo francés, en el caso del chauvinismo, en el caso de la construcción de la Nueva Francia a finales del siglo XIX, a través de la retórica de la construcción de lo que fue la Revolución Francesa, que fue construir liberté, égalité, fraternité, aunque en realidad era liberté, égalité, propriété, propiedad, la idea de los propietarios. Y luego se transformó en fraternidad. Y evidentemente la construcción del decálogo de los derechos del hombre y del ciudadano en 1791, y que eso tiene bastante resolución en el 1800, por ejemplo, las diferentes revoluciones, como la de 1848, de carácter liberal en buena parte de Europa. También había unos conatos en 1830, pero evidentemente, ojo, cuidado. Como dicen Fernando de Villanueva y Alberto Garín, no se cuenta el hecho de que la Revolución Francesa derivó en la reconstitución de los Borbones en la figura de Luis XVIII, y luego Luis Felipe de Orleans, y luego Napoleón III. Por tanto, en buena medida, la consecuencia inmediata de la Revolución Francesa fue la restauración con poderes absolutos del poder estatal, con el gran nacionalismo francés en la figura de los Borbones, que supuestamente habían sido eliminados para siempre, y luego en la vuelta de Napoleón, al principio con elección, pero esa presidencia se convirtió en emperador muy poquito después. Por lo tanto, el siglo XIX de Francia también es bien interesante para tenerlo en cuenta a la hora de la construcción nacional, que luego devengará en lo que pasó en el siglo XX, sobre todo derivado en la Primera Guerra Mundial, como tenemos un conversatorio de aproximación a lo que sucedió al comienzo de la Primera Guerra Mundial con Antonio Muñoz Lorente. Por tanto, es bien interesante teniendo en cuenta de que ese romanticismo debía de ser integrado en una perspectiva holística que mostrara tanto en el territorio, de control del territorio y en el espacio-tiempo, también a través de cosas que pudieran llevarlo a través de una gira. Recordemos, en el caso del Estado español tenía la idea de la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, que trataba de establecer una comunión educativa estatal en el Estado español, y que evidentemente tiene bastante relación con lo que luego artistas como Machado, el poeta de Nanas de la Cebolla, Miguel Hernández, que sería muerto en cárcel a comienzos de los años 40, después de la guerra civil. Pues evidentemente ahí tenemos intentos de tratar de trazar a través de la geografía y del paisaje y paisanaje algo que
era bastante visual también a través del deporte. Hay perspectivas diferentes. Mientras el fútbol tiene una perspectiva en torneos en principio amistosos, pero luego distintos, y que también está el rugby, que integra las diferentes nacionalidades y que en el ámbito del fútbol en 1904, cuando se constituye la FIFA, se constituye con la inclusión de todas las nacionalidades británicas del momento, ya sea Irlanda, Gales, Inglaterra y Escocia, hasta el punto de que en 2012, en los Juegos Olímpicos de 2012, en donde debía de estar a los Juegos de equipo invitado el Reino Unido como tal, pues había un problema gravísimo en el ámbito del fútbol, porque jamás, never in the life, ha habido una selección británica de fútbol. Jamás. Hasta el punto de que tuvieron que inventarse algo, porque los no irlandeses dijeron que para tu abuela, los escoceses que te metas el haggis por donde amargan los pepinos, y que solamente Ryan Giggs y un par de amigos de Gales fueron a la selección, con el ámbito bastante curioso de que les pusieron el himno británico como ámbito de... acabo de pegar un desliz a ver si alguien había pillado el asunto. No, les pusieron el himno británico, les pusieron Rule Britannia como himno al inicio del partido, con lo cual los galeses se cabrearon como una mona y estuvieron de morros en el inicio de los partidos de la selección británica en los Juegos Olímpicos de Londres. Si es que cuando hay falta de tacto, esta visión gran nacional, gran estatal, desde el ámbito que sea, pues evidentemente se tiene un problema. Y luego, afortunadamente, después de la derrota del referéndum de independencia 2014 en el ámbito de Escocia, dijo claramente el señor David Cameron que en el Reino Unido había 4 naciones constituyentes. 4. Y esto se refleja en el torneo de las 5 naciones, que luego se amplió con Italia, el torneo de las 6 naciones en el ámbito de rugby, en donde están Irlanda, unida, toda ella, compitiendo en rugby unificada, Escocia, Gales, Inglaterra y Francia. Por tanto, ahí tenemos un asunto interesante para la memoria, que hay diferentes aproximaciones, no solamente en el ámbito político de la relación entre lo que constituye el ámbito de Francia y Alemania, la construcción federal desde abajo, a través de la Zollverein, relaciones políticas bastante bien interesantes. En el caso de Francia, tenemos la construcción de arriba abajo, es decir, el choque, que lo comentamos en su momento hace ya unos días con Antonio Mundo Lorente, hablando precisamente de la guerra franco-prusiana, que tendrá sus momentos de reconstrucción tanto de la realidad desde el ámbito francés para la formulación del surgimiento de la Tercera República, como desde el ámbito de Alemania, con la constitución del Imperio Alemán en el Salón de los Espejos, en el propio Palacio de Versalles, en París. Lo cual, evidentemente, dará una segunda guerra y una tercera, que las conoceremos como Primera y Segunda Guerra Mundial. 3 guerras fundamentalmente incardinadas entre Alemania y Francia, que habrán destrozado el mundo y destrozado el concepto de Europa en estos años. Pero en el ámbito del ciclismo, tan importante para los vascos, hasta el punto de haber tenido una aportación de deportistas, de ciclistas, en los años 80 y 90, está el más laureado de los Tours de Francia, como es Miguel Indurain, el pueblo del querido amigo, el señor José Luis Uriz, como es Villama, cerca de Pamplona, pues evidentemente dio lugar a algún equipo ciclista, como por ejemplo aquí va siendo el Euskaltel Euskadi, de la Fundación Euskadi. Tuvo unos éxitos importantes, pero evidentemente esto refleja lo que iba a comentar respecto de que había 3 grandes torneos. Le Grand Boucle, el ámbito del Tour de France, en el calendario ciclista mundial, que luego se ordenará como calendario UCI, porque luego hay otras vueltas ciclistas, como por ejemplo la que ya ha cumplido 100 años, la Ichulia, la vuelta que tiene todo que ver con el Excelsior, un periódico ligado al Partido Nacionalista Vasco, y que tiene que ver también con los
ancestros de Luis de Quezala, que tiene un conversatorio sobre el señor Vizcaya en este canal, por tanto tiene que ver con el nacionalismo vasco, con el partido Jeltzale y con ese ámbito de comienzos del siglo XX, en esta situación en la que se competía por el paisaje y el paisanaje y con tratar de poner en el mapa todo este espacio para la integración en un concepto nacional y de exportación a través de lo nacional en el ámbito del deporte, para que todos estos deportistas que, sobre todo pensando en gente que viniera de afuera, porque ¿qué pasaba? Si el Tour de Francia lo ganaban los franceses todos los años, pues igual tenía un asunto interno para que esos franceses que competían y ganaban vieran su país internamente, pero también debería de verse la complementariedad respecto a una visión desde fuera como una unidad, que todo ese recorrido se circunscribía en un territorio llamado Francia, y que todos esos territorios eran Francia, y todos los paisanos eran franceses. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de Francia hasta 1789 no había una unidad idiomática. Solamente en 1789 había uno de cada tres franceses que hablaba francés. Había otras lenguas, ya sea el bretón, ya sea el corso, ya sea el catalán, ya sea el euskera, ya sea el alsaciano. Por tanto, había una diversidad lingüística que tendrá bastante tiempo en ser laminada desde un punto de vista de gran nacionalismo estatal. Por supuesto, tenemos otros dos casos, el caso del Estado español y el caso del Estado italiano, que son la Vuelta a España y la situación del Giro de Italia. Evidentemente, todas surgen, por eso son clásicas, porque surgen in illo tempore, como respuesta a este desafío de construcción y también a un aspecto bastante latino. La Unión Latina es bastante olvidada. En el siglo XIX fue relativamente importante y que derivó en parte en la constitución de la peseta en 1869. Solamente hubo 130 años de unificación monetaria española bajo la peseta, y eso es bastante olvidado porque parece que la peseta fue de siempre, de toda la vida. Hubo una intento de unificación en el ámbito latino, incorporando creo que también a Portugal, España, Francia, Italia. La cosa no funcionó, pero son prolegómenos de la construcción europea, como lo puede ser el Benelux, la propia construcción de Italia y de Alemania. ¿Por qué Alemania no tuvo importancia la bicicleta como la tuvo en Francia, en España, en Italia? El carácter latino, el carácter de la relación con el Imperio Romano, vete a saber qué razones místicas o religiosas puede haber en esta realidad, pero es tangible. Las grandes vueltas fueron la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de France, que evidentemente tiene esa componente de la dificultad de comprender el Estado español en el siglo XIX, respecto de lo que hemos comentado muchas veces, de las guerras carlistas, los pronunciamientos, las dificultades que no solamente desde el momento del siglo XIX, también hunden sus raíces en 1640, con toda esa complejidad. Esto lo comentamos a veces con el ámbito de la unión de armas y sus consecuencias en el ámbito de las ucronías de la monarquía hispánica. Y en el caso de Italia, la unificación italiana a través de Garibaldi, el reino de Piamonte, y Víctor Manuel, los Saboya y todo esto, pues tienen importancia a la hora de ir avanzando. Y precisamente Napoleón III, al que citaba antes, tiene importancia porque fue el último protector de los estados papales, que duraron 1000 años prácticamente, desde el siglo IX hasta el siglo XIX. Y cuando Napoleón III desaparece, después de la derrota en la guerra franco-prusiana, ya una de las consecuencias es que se puede entrar directamente en Roma, establecer la capital del nuevo país en Roma, la Città Eterna, recluir al Papa durante prácticamente 50 años hasta el acuerdo de Letrán con Mussolini en 1929, y evidentemente ahí estará un periodo de transición después del reino de las dos Sicilias, también de herencia borbónica, a pesar de que hubo una situación un poco más compleja en la época de Napoleón, y que evidentemente lo mismo ocurrió con el cine en Italia, con la construcción de cierta memoria desde el punto de vista de aquel último momento en el que Italia fue unificada para tratar de sustentar la nueva realidad unificada de Italia. ¿Cómo? Pues volviendo al Peplum. El Peplum fue bastante importante en esos años 10-20. Está aquella película de Fred Niblo, con el asunto de... era Ben-Hur, la de Fred Niblo, que también incorpora una panoplia de películas en blanco y negro,
cine mudo, luego vendrá el sonoro, los estudios Chitán, que tiene importancia, y también el asunto del doblaje. ¿Por qué? Pues porque Mussolini quería establecer un momento y un lugar para que los italianos entendieran el discurso, no solamente en el ámbito del doblaje, por subtítulos, sino a través del control de lo que se dice en la película, por si hay algún pequeño detalle que va en contra del pensamiento mussoliniano y del fascio di combattimento, y que evidentemente debía de controlarlo. ¿Cómo? Pues estableciendo el discurso a través del italiano y que la gente lo escuchara de su puño y letra a través de unos actores escogidos. Esto acabará heredándolo también en España, en el ámbito más nórdico, ya sea Suecia o Países Bajos. Las películas, aún hoy, en la televisión, las ponen en versión original y les ponen sus queridos subtítulos en sueco o en neerlandés. Son dos visiones distintas de lo que uno puede visualizar la construcción de la nación hasta el punto de vista de un Max von Sydow, para descanse, que dijo en Donosti que lamentablemente el sueco no tenía la consideración en Suecia que tiene el euskera entre nosotros. Lo cual fue un chute de energía debido a que siempre hemos pensado que el euskera estaba bastante mal considerado en su influencia en la calle y en el ámbito de uso. Pero fue curioso porque el sueco parece que tiene también dificultades frente al inglés en su ámbito territorial. Y no decir también en el ámbito del neerlandés, con tanta cercanía, a pesar de la situación del Mar del Norte y del Canal de la Mancha. Pero bueno, ciertamente las realidades históricas hay que ponerlas en su justa medida, sobre todo en el trasfondo de lo que es el Tour de France, que también hay que decirlo, ya desde el primer momento estaban dopados porque sabían perfectamente que no iban a ser capaces de hacer tantas etapas y no iban a llegar, y por tanto ya desde el primer momento se metían cositas, aunque estas cositas han derivado en cosas diferentes que se metían en un primer momento, pues no eran anabolizantes ni clenbuterol ni todas estas cosas, eran otras cosas que se metían para poder ir y llegar en zonas donde supuestamente no se veían, qué es lo que hacían para poder llegar a París, a la meta. Pero con el paso del tiempo, todas estas vicisitudes de cientos de kilómetros todos los días durante ¿cuánto? 2 semanas, 3 semanas de una gran bucle con solamente un día de permiso y descanso, es algo inhumano, sobrehumano, transhumano. Y por tanto, ahí siempre se supo que había algo podrido ahí en Dinamarca. Y por lo tanto, algo que siempre se supo, parecía que se perdonaba por el beneficio del espectáculo. En un momento dado, eso se terminó. Y bueno, pues ahí está el ciclismo como herencia para ver cómo evoluciona hasta el momento, y desde el momento actual hasta el futuro. Recordando ciertamente que fue el nacionalismo francés el que inició todo esto con aquel 9 de julio de 1903, en donde el ciclista Maurice Garin venció en el primer Tour de France. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Beti bien.